Estamos en comunicación, Carlos y teleoyentes, con la doctora Amambay Ferreira. Ferreira del gremio de abogados de Ciudad del Este, Orden de Abogados del Alto Paraná. Presidenta ella es. Buen día, doctora. Muy buen día, Carlos. ¿Cómo está? Y a toda la audiencia y quienes te acompañan allí en el trabajo. Yo represento a la Orden de Abogados del Paraguay, Alto Paraná. Ya. Correcto. Está genial esa aclaración, doctora. Te estamos Felicitarte por molestando eso también. para ver si participaste de esa reunión con el presidente de la Corte, que a su vez es titular de el superintendente de la circunscripción de Alto Paraná. Sí, fuimos, el día de ayer tuvimos una reunión bastante abierta, sincera y tranquila con el presidente de la Corte y actual superintendente de la sexta circunscripción judicial del Alto Paraná. Incluso en su momento le manifesté al presidente que celebraba esa apertura de conversación, porque lo primero que él hizo al llegar al Alto Paraná fue, antes de llegar, fue querer reunirse con los representantes gremiales, que consideramos es importante, porque al fin y al cabo, si bien solemos realizar las denuncias, también estamos para coadyuvar, colaborar en lo que se refiere a mejorar nuestra administración de justicia. ¿Y quién más que los abogados o representantes gremiales, que somos portavoces de los asociados, para estar llevándole los reclamos y las sugerencias cuando son necesarias? Y reclamos y quejas hay muchísimas. ¿Y a ver un poco, qué es lo que se puede resaltar entonces de esos reclamos y quejas que les pusieron ustedes al presidente de la Corte y superintendente de la circunscripción? Bueno, los pedidos son varios, ¿verdad? Aquí en el Alto Paraná estamos específicamente en la capital del Alto Paraná, que es Ciudad del Este. Estamos con uno de los grandes inconvenientes, Carlos, que es carencia de magistrados. Nosotros necesitamos creaciones de más juzgados. En el ámbito penal, en el ámbito en cuanto a tribunales de ejecución, en cuanto a juzgados de ejecución, estamos muy carentes y los trabajos se sobreponen. Entonces, ese fue el pedido número uno, el acompañamiento para la creación de tribunales de sentencia y juzgados de ejecución. Además, Tribunales hemos de sentencia específicamente entonces, tribunales de sentencia y juzgados de ejecución. Así mismo, los tribunales. Actualmente nosotros tenemos 6 tribunales de sentencia y no dan abasto. Hoy día existen juicios orales fijados para el 2022, incluso ya entrando a puertas del 2023. Y recién estamos concluyendo el 2021. Los juicios aquí, te comento incluso como es la temática diaria, es que muchas veces inician un juicio, se desarrolla media hora, deben suspender eso en los casos así para a los efectos de evitar la extinción de la acción penal. Luego se suspenden, vuelven a iniciar otro juicio. O sea, es que la cuestión de los principios de inmediatez, de continuidad, muchas veces están en riesgo aquí en el Alto Paraná, y los magistrados considero que hacen un trabajo sobrenatural en el sentido de tratar de dar respuesta a todo lo que se plantea, pero se les sobrecarga de trabajo, y a los funcionarios también, y con ello perjudica también al justiciable. Claro, hay una sobrecarga, como bien lo dijiste, y bueno, esa es una traba muy importante porque no se pueden hacer y se acumulan los juicios, así como bien lo dijiste, se llena la agenda ya para juicios del 2022, están entrando ya para el 2023, se están fijando entonces los juicios orales. A ver si resumí bien, 6 tribunales de sentencia en total entonces, y esto es totalmente insuficiente. ¿Eso es para Ciudad del Este o para toda la circunscripción? Específicamente Ciudad del Este, donde se centra todo, específicamente es aquí, Tiene seis Ciudad del tribunales de Este, sentencia entonces. sí. A Así ver, mismo. Y además, y sí, otro de los pedidos era, incluso nos manifestó el inconveniente que ahora estamos teniendo, porque también este año se creó el juzgado de primera instancia civil y penal de la ciudad de Naranjal,
también aquí en el en Ciudad del Este, el tercer turno del juzgado laboral, que realmente también es un pedido de años. Se da esa necesidad porque abundan más aún desde el año pasado, debido a la pandemia, los despidos, y el número de ingresos de juicios del ámbito laboral les supera completamente a estos dos juzgados que actualmente tenemos. Pero se Pero creó el ya gran ahora, inconveniente todavía no también se... está pasando por la cuestión presupuestaria, porque tampoco se está analizando el pedido que hizo la Corte Suprema de Justicia en cuanto a su presupuesto. Ah, o Y eso sea, está se pidió para el presupuesto del año que viene entonces la creación del juzgado laboral en Ciudad del Este. Si bien la creación se dio a iniciativa del poder de la Cámara de Diputados, se creó eso, solo que una cosa es crear, otro Presupuestal. tema completamente distinto es la cuestión presupuestaria, incluir ya la creación, el funcionamiento de esos juzgados dentro del presupuesto nacional, dentro del presupuesto general. Sí. Y ahora están atravesando por ese inconveniente. Por eso me explico, yo creo que tengan un poco de paciencia, pero creo que se pasaría a la Cámara de Diputados y se revertiría esa situación, y el año que viene podríamos contar con la creación del juzgado, ya la implementación y activación del juzgado laboral, y así también de un juzgado más, de un tribunal de sentencia más. Para el año que viene. Para el año que viene. Con eso tenemos la expectativa que también podamos ir erradicando la morosidad. Sí. Y Otro bueno, de los inconvenientes también, bueno, son tantos, sí, sí, ¿verdad? sí. Pero enumerar de Fueron, acuerdo a la fueron, importancia y la urgencia. sí, así mismo. Y otro de los pedidos también es en relación al registro público, la lentitud del registro público, que actualmente existe un reclamo uniforme por parte de los colegas, incluso de los escribanos, en cuanto a la expedición de los informes, y se está trabajando al respecto, y ojalá en un corto plazo tengamos realmente una respuesta mucho más rápida de parte de los registros públicos. Y una serie de situaciones. Acá tenemos carencia también de funcionarios que están jubilando y de repente quedan vacantes y se llama concurso. Entonces le hemos solicitado que también se acelere eso, que se busque un mecanismo de manera a ir ocupando, o de repente que sea ocupado por otros funcionarios que estén disponibles en otros juzgados que tienen menor ingreso de juicios o causas, para que se pueda dar respuesta a las solicitudes de los justiciables. Claro, vos sabés que ese tema de las jubilaciones es muy importante porque ahí mis fuentes acá del Poder Judicial me estaban enviando justamente unos datos, me estaban diciendo, te quiero pasar una información, estoy elaborando sobre las jubilaciones en el Poder Judicial. Muchos funcionarios ya, a ver un poco, dice, ya pasaron toda la edad y el año y se atornillan en sus lugares para no renunciar a los beneficios de seguro médico, horas extra y bonificaciones. O de lo contrario, y acá viene lo importante, pelean para meter o dejar esos cargos a sus hijos o parientes. Hola, pucha. O sea, son dueños de los cargos, O entonces. parientes, imagínate lo que es, pero eso ocurrió lo siempre. Sí, no Dicen, entiendo, pero te digo nomás, una no especie de dueño de cargos. claro, tenemos que llamarle a Yamil Admen, el director interino de recursos humanos. Por ejemplo, me dice, ocurre esto con Rosa Sarán, 29 años de antigüedad y 73 años de edad, y se mantiene firme para Ella, jubilarse con el cargo de directora. ella pico sí, ese. Y siguen los nombres, me pone así, viste que Ah. justo tomé nomás esto porque Sí, no, pero aproveché está bien, como ¿verdad? la autora mencionó, Haciendo la comparación, ¿verdad? Pero Rosa Sarán y eso ya tienen que irse más de 70 años, o sea, ¿no? 73 dice Y acá. sí, por eso, que es lo que va... Bueno, doctora, ¿y cuáles son las Aquí otras? es Sí, importante destacar, ¿verdad?, que hoy día existe un concurso serio que se está llevando a cabo en cuanto a la selección de funcionarios, justamente para tratar de erradicar lo que siempre se dio en el Poder Judicial, que eran el pedido de los políticos, de los amigos, y se les designaba a los funcionarios. De repente caían funcionarios que ni siquiera sabían lo que era un cargo,
el sello del cargo, imagínense, y les desbancaban o desplazaban a esos practicantes que entendían que manejaban con una rapidez los expedientes. Te dabas cuenta que estaban muy inmiscuidos en lo que es el trabajo en una secretaría, y nos venían alguien que, ¿qué es esto? ¿Dónde coloco? Y eso que otra vez generaba una fila extensa detrás del mostrador en relación a los profesionales abogados que se quedaban aguardando que reciban esa explicación, porque los funcionarios recién fueron nombrados y no entendían dónde estaban parados. Pero justamente era pedido del diputado fulano tal, pedido del senador, pedido del ministro. No, Y era... doctora, ¿vos crees que eso terminó o se redujo? Yo creo que se redujo, considero que se redujo. No, nosotros vivimos la experiencia, yo tomo experiencia de lo que es el departamento, de lo que sentimos Sí, aquí. sí, no, No te digo ahí concretamente, porque... Sí. no te digo que no existe hoy día, pero terminó porque existe una selección. Hoy día tienen que pasar por un examen ya un poco más serio y todos deben rendir. Claro, y ese examen lo que es importante controlar, ese examen que todos rinden, porque a veces un examen es simulado. Justamente nosotros estamos pidiendo algunas informaciones por la dirección, a través de la dirección de transparencia, ¿verdad? Porque tenemos denuncias de que, a ver, hermanas o parientes de las Gigis de algunos ministros habrían accedido a cargos muy importantes sin cumplir con Un los concurso. requisitos exigidos, ¿verdad? Es por eso nomás preguntamos y te insistí en el sentido de que se redujo o terminó, y me dijiste sí se redujo, y quizás se haya reducido y eso es muy importante. Celebramos eso, pero lo que tenemos que hacer es erradicar completamente Sí. esa situación que no es correcta para nada, ¿verdad? Plenamente de acuerdo, totalmente. Y principalmente por una cuestión de igualdad, que todos Sí. concursen en igualdad de condiciones para el cargo, no que no se le den el mínimo privilegio a una persona, que no exista eso de facilitar temas que va a salir o darle, modificar de repente en la parte informática y se le da mayor puntaje a uno, se le disminuye al otro. No, eso es injusto. Entonces permitamos que eso ocurra, que realmente se tenga en cuenta los méritos de cada partido, de cada concursante. Ahora, y por otro lado, ¿no le manifestaron al presidente ustedes la situación? Porque, bueno, la circunscripción judicial de Alto Paraná, de Ciudad del Este concretamente, se ve como una circunscripción, una administración, siempre se la señala, se las indica como una de las circunscripciones más corruptas dentro de lo que es la administración de justicia. En ese sentido, ¿ustedes hicieron algún tipo de manifestación diciendo no podemos trabajar con algunos jueces sin mencionar los nombres? Porque a veces te puede tocar o más veces o menos veces que un juez ceda más al poder económico o a injerencia política. Uh-huh. Aunque no lo creas, te comento que ese punto no hubo reclamos en ese aspecto por parte de ningún representante gremial. No hubo. Porque, como te dije, nosotros somos portavoces de los asociados. Y cuando se dan esos tipos de situaciones, siempre, si existe, ¿verdad? Por lo menos siempre le pedimos en tal expediente, por favor, si nos acercas, me relatas. Siempre hay comentarios. Sí. Pero de los comentarios nosotros no podemos hacernos eco si al menos no tenemos indicios de dónde sostenernos y para presentar por lo menos una denuncia verbal un poco más seria Sí. y objetiva. Así mismo. Entonces, resulta complicado. Ahora, eso sí, cuestión de morosidad sí le hicimos saber, yo al menos mi gremio le hizo saber al presidente, para que se vayan tomando los recaudos Y necesarios. con respecto a la Me morosidad, dice, ¿qué me dice nomás también una teleoyente, Carlos y doctora, no se olviden del guardia que mató a la jueza. Así. Él estaba ahí sin concurso, sin tener los méritos y las aptitudes, y porque su papá creo que era un político, alguien fuerte de la zona, ¿verdad? Imagínense que No, este tipo de gente está o esté su ocupando papá, cargos, ¿verdad?
Sí, no, eso fue encima la manera brutal Brutal, sí. como perdió la vida la doctora Evelyn, a quien yo la conocía, realmente excelente funcionaria fue en su momento, luego profesional, muy inteligente, una persona que se capacitaba constantemente, incluso cuando ella accedió al cargo se puso, digamos, a disposición de los abogados, que su despacho, las puertas de su despacho estaban abiertas para los reclamos, consultas, si hubiese pedido por parte de funcionarios que lo manifestasen a ella. No, nosotros teníamos la esperanza con esta, y realmente durante el periodo que ella ejerció, se desempeñó como juez, ese juzgado aceleró todos los expedientes prácticamente al día, se expedían las providencias. Tuvimos buenísimos resultados. Nosotros hemos sentido y sentimos también, incluso en su momento le hemos hecho saber al Consejo de Administración y a la Corte Suprema de Justicia de cómo pudieron permitir que una persona en las condiciones y además existiendo antecedentes de otros magistrados que llegaron a remitir notas Sí, en reclamo a la actitud, al accionar de ese guardia de seguridad. Y pero el Consejo de Administración en su momento no hizo nada, o si hizo, la Corte entonces tampoco no tomó las decisiones. ese caso tenía un sumario que estaba durmiendo el sueño de los justos en la dirección donde estaba este No, señor. en el sumario hubo un sumario y en el sumario se recomendó una Bueno, sanción. y entonces No sé, lo estaba que no se llegó es que el a Consejo sancionar. de Mm. Superintendencia no tenía nada que ver la Superintendencia porque la Superintendencia elevó su recomendación. La superintendencia, bueno, estaba pero estaba en el, En el ¿dónde estaba? En el Consejo creo que consejo. incluso se llegó a aplicar, pero era una amonestación muy leve, ¿verdad? Y bueno, eso no sirve. Mm, Doctora, Y yo hoy te día, quiero él, insistir. la verdad que solamente para aclarar un punto, él no era hijo de un político, él era hijo del jefe de seguridad, Sí, llegó a ser jefe de seguridad en el Poder Judicial. Un señor excelente, muy educado, nos sorprendió. Yo incluso desconocía que este muchacho era su hijo, que también al inicio era muy bueno este muchacho, pero eh, no, el desenlace con el cual terminó la muerte, cómo fue la muerte de la doctora Evelyn y en manos de este muchacho fue triste y doctora, realmente sorprendió a la comunidad jurídica. yo te quiero insistir para ir concluyendo un poco con respecto a la mora, Sí. que fue una de las inquietudes que vos le transmitiste en representación de la Orden de Abogados de Alto Paraná al presidente de la Corte y superintendente de la circunscripción. ¿Qué es concretamente? O sea, la mora, ¿en qué porcentaje se da? Porque en el Poder Judicial en general creo que supera el 50% la mora judicial. En Alto Paraná, la mora, ¿cuánto sería? ¿Cuánto calculan ustedes? ¿50, 60, 40? ¿Cuánto por ciento más o menos de mora es lo que se da, se registra en esa zona? Bueno, y aquí la mora, ¿qué es lo que ocurre? La mora no podemos atribuirle a todos los juzgados. Principalmente existen ciertos juzgados donde se caracterizan por la mora, ya sea por causa de que no cuentan con suficientes funcionarios o porque la juez o el juez muchas veces no firman la resolución y mantienen ahí. Si Mm, bien todos los juzgados deben presentar sus informes trimestrales, desconocemos de qué manera presentan ese informe trimestral y mm. si ese informe trimestral realmente Refleja la conlleva realidad. a la realidad, Sí. claro, demuestra la realidad de los juzgados. Entonces, también sería bueno que esos informes, por una cuestión de transparencia, pueda ser alzado y cada quien pueda verificar si es cierto lo que el magistrado manifestó en ese expediente. La cuestión de moras se dan en ciertos juzgados, pero te diría que estamos entre 40%. Mm, Lo que sí recibimos así una mayor morosidad es en los juzgados de paz, donde todavía no es informatizado. Tenemos morosidad en un juzgado laboral, tenemos morosidad yendo a lo civil en un juzgado civil, entonces fue disminuyendo. Ahora, y existe cierta morosidad
hacia el interior. Eso yo me refiero específicamente a Ciudad del Este. Ahora, lo que se refiere a Ningaponá, Maracayú, todos los otros sectores, entonces existe esa morosidad que que el día de ayer también otros representantes gremiales le hicieron saber al magistrado que se da. ¿Por qué? Porque de repente se jubiló el juez de paz o falleció y interina otro magistrado que tiene a su cargo otros juzgados, y cuando eso ocurre no le dan prioridad al juzgado que tienen que interinar. Esa Así es mismo la es. otra problemática y genera mora. Claro, entonces podríamos resumir que la mayor cantidad de planteamientos o de quejas que se le hizo al presidente de la Corte entonces es con respecto a la mora judicial y sobre todo en algunos juzgados de la circunscripción judicial de Alto Paraná. Así es, así es. Yo específicamente le dije en varios juzgados que recibí las quejas de los asociados, que existe esa morosidad. Incluso en uno de ellos, atendiendo a la edad, el magistrado no va y resulta para los funcionarios dependientes, los actuarios, resulta más difícil trabajar de esa manera. Claro, Y otro pedido que le hemos resaltado con el magistrado y que también consideramos que con eso podemos combatir un poco más lo que es la corrupción en sí, lo que es el hecho de que supuestamente siempre hay pedidos. Nosotros desde hace unos años atrás venimos trabajando por la regionalización, que las personas que sean designadas para cargo de fiscales, camaristas, jueces, defensores, sean personas que cuenten con arraigo en la ciudad o en el departamento. Porque anteriormente venían ese me de otros dijiste para combatir departamentos, la corrupción. Justo te sí, quería para llegar. combatir la corrupción y la morosidad, ambos a la vez. Porque aquí en nuestro departamento existen personas muy idóneas y como estamos a tantos años aquí, le conocemos a cada una y podemos en algunos casos incluso certificar la idoneidad y la honestidad, que es algo así tan delicado de poder corroborar o certificar hoy día, y hasta incluso eso podemos hacerlo. Entonces, lo que le hemos solicitado que tenga siempre en cuenta y preferentemente sean designados para los cargos personas que residen en el Alto Paraná, personas que cuentan con arraigo y trayectoria aquí. Claro, es por eso es que por un lado se exige o sea, se plantea el tema del arraigo, ¿verdad? Porque yo creo que es un punto importante en el sentido de que la comunidad pues es chica y en el caso de los jueces de paz pues ya que le teita cuando el juez de paz es por decirte, de mi comunidad de San José de los Arroyos a Ojo, Mondala y propia comunidad, pues, es casi Sí. difícil, imposible, no digo imposible, pero por lo menos ya reduciría esa posibilidad de que un magistrado, ¿verdad?, se embolsille dinero ahí en su propia comunidad, porque la gente va a explotar enseguida, ¿verdad? Así mismo, los comentarios corren, le Sí. encontrás a ese magistrado en el supermercado, le Sí. encontrás en el colegio donde van sus hijos, no le va a gustar que los hijos escuchen que su padre es un bandido, que lean los periódicos. Entonces son cuestiones así que quieras o no, terminan, si de repente tiene esa idea, enderezando, amoldándole para que actúe bien. Y por eso nosotros tuvimos realmente un resultado bastante positivo, desde la designación de muchísimos concursantes o postulantes para los cargos que fueron designados, para los cargos designados que eran del Alto Paraná. Erradicamos la morosidad, digamos, de cierta manera, la corrupción también, pero necesitamos continuar, necesitamos también alentándole a los justiciables que denuncien las irregularidades, que denuncien los maltratos. Un tema que yo ayer le solicité al ministro fue el trato por parte de los funcionarios hacia los profesionales y justiciables, que se les atienda con mayor empatía. Reforzar, recomendar siempre eso, porque imagínense, ya se va un justiciable con problemas, de repente le va un funcionario que le atiende con malas ganas, cara larga, o no le hace caso, está con el celular, está con otras cuestiones, molesta, es jugar Claro, con el a tiempo, ver, con la doctora, necesidad. sí. Sí.
Y volviendo al tema del combate a la corrupción, ¿a ustedes no les resulta ofensivo que algunos jueces y fiscales tengan sus casas o sus residencias en el Paraná Country Club, por ejemplo? Mira que eso es una cuestión así tan, si vamos a analizar, acá tenemos situaciones de que muchas veces nos dicen, no, hemos construido, nos llevó años construir, comprar el terreno, después de años construimos. Yo creo que el derecho a vivir bien todos lo tenemos, ¿verdad? Pero es llamativo que si de repente de la noche a la mañana adquirís una casa por valor de $1 millón o de $500,000, que probablemente sea $500,000 como mínimo, sea el valor de una casa, un inmueble en el Paraná Country Club. ¿Y vos Los inmuebles crees, luego, según tu experiencia, que con un salario de 15 o 20 millones de guaraníes al mes, que es lo que ganan, o un poco más, 24 creo que máximo, se pueda construir o comprar una casa de 500,000 o $1 millón? resulta bastante difícil, ¿verdad? Nosotros trabajamos Sí, con todos los gastos, muchas veces los gastos mensuales que uno tiene sí, no es fácil. sí. Hay otros que manifiestan, no recibí una herencia, mira, fue de tal cosa, porque incluso hay quienes se dedicaban anteriormente a la abogacía y al entrar a Pero ocupar se un volvió cargo rico en el recibieron ejercicio de la honorarios magistratura. profesionales, recibieron indemnizaciones de esto, bueno, y así se dio y entonces adquirieron las casas, ¿verdad? Pero existen casos que llamativamente de repente compraron para sus casas y es cuestión de investigar, ¿verdad? Investigar, así mismo es, Claro. doctora. Doctora, fue como siempre un gusto hablar contigo y que tengas un excelente fin de semana, doctora. Igualmente, y para ustedes, y este 10 de octubre tenemos elecciones y ojalá que exista realmente una fiesta cívica que se base en el respeto. Hay que seguir y pedirle a toda la ciudadanía que realmente vayan y ejerzan el sufragio. Exacto. Depositen su voto por el mejor candidato que les Así parezca. es. Compartimos plenamente. Le instamos entonces a los ciudadanos que acudan a votar este domingo por sus candidatos de preferencia. Gracias por el contacto, doctora. A ustedes, Hasta luego. cuando gusten. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.